Reciban todos un cordial saludo. Soy estudiante del curso de Legislación Laboral. Mi nombre es Dayana Rosas y mi tutora Leda Sofía Salcedo. Vamos a estudiar a continuación las leyes y reglamentos que rigen el Reglamento Interno de Trabajo, capítulo 5, régimen especial, reglamentos del Ministerio. Vemos en la ley 1429 de 2010, que es sobre formalización y generación de empleo. Dentro de la generalización está el reglamento interno de trabajo, que quien tiene derecho únicamente a realizarlo es el empleador, sin ninguna ayuda por parte de sus empleados o intervención ajena, salvo aquello que sea dispuesto por las personas que forman parte de la asociación o organización sindical, quienes podrán hacer uso de su derecho de modificar el reglamento interno dentro de los 15 días hábiles siguientes a la realización. Después de notificado el reglamento, se entregan 2 copias, se firma como constancias de recibido y se hace publicación en las oficinas de la empresa. También viene el contrato de trabajo y dentro de estas los derechos a cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios y las vacaciones. En cuanto a las obligaciones del empleador cuando fallece un trabajador, lo justo es de que se haga la liquidación de los salarios y prestaciones sociales a las personas beneficiarias del difunto, para que se haga todo conforme a la ley. Para la terminación del contrato existen unas condiciones que son muerte del trabajador, acuerdo mutuo, expiración del plazo del contrato, entre otros. También todo empleado tiene derecho a la licencia de maternidad, la cual se hace tanto para el padre como para la madre, después de cumplir unos requisitos que se deben pasar a la oficina de talento humano. También todo trabajador tiene derecho a una compensación de unas vacaciones de 15 días hábiles, de acuerdo al artículo 192, después de haber cumplido un año de su trabajo. El capítulo 6 habla de la terminación del contrato de trabajo, indemnización y de la libertad de asociación y de los sindicatos. Esto se hace cuando el trabajador ha cumplido ciertos requisitos. Hay una clase de despido que se llama indirecto, que las causales se fijan en el artículo 162, 11, 15 y 17, y por lo general lo realiza el empleado cuando no está satisfecho con las condiciones laborales propuestas por su empleador. El artículo 188 habla de la indemnización por despido intempestivo, cuando es en el contrato indirecto, el despido indirecto lo hace el empleador y no el empleado. Los empleados tienen derecho a la libertad y derecho a la asociación dentro de las relaciones laborales que adquiere dentro de una organización. También podemos ver, en base al trabajo, que hay una remuneración por la labor desempeñada en la jornada adicional estipulada en el contrato. Ley 789, artículo 51, donde se prestan los factores para la liquidación de las horas extraordinarias. Porque es cierto que el contrato y todas las actividades laborales son regidas por la ley. En conclusión, la unidad 5 y la unidad 6 nos hablan de la legislación laboral en el territorio colombiano y los empleadores en aspectos ilegales. Hola, un saludo a todos los usuarios. Les habla Alexander Coral. Soy abogado, líder de investigación legal en actualicese.com y hoy voy a hablar sobre la elaboración, la publicación y la vigencia, sin la intervención de la Oficina del Trabajo, del Reglamento Interno de Trabajo. Una novedad que nos trae la Ley 1429 del 2010 en el Código Laboral. Miremos entonces. La norma ya citada, la Ley 1429 del 2010, que entró en vigencia el pasado 29 de diciembre, en su artículo 65
derogó expresamente varias disposiciones del Código Laboral que hacen referencia a la elaboración y todo lo que tiene que ver con esa vigencia o esa preparación del Código Laboral. Por ejemplo, derogó el artículo 116, aprobación y procedimiento, el 117, forma de presentación. Estas normas que decían, de pronto los que alguna vez hicieron un reglamento interno de trabajo lo conocen. El empleador debía presentar el reglamento interno en varios juegos con el respectivo certificado de Cámara de Comercio, hacer la presentación ante el inspector de trabajo, el inspector iba a hacer la revisión, iba a proponer cambios, modificaciones, etcétera, y eso terminaba siendo un trámite de 4, 5, 6 meses. Después de eso, el empleador, una vez había sido aprobado ese reglamento interno por parte del inspector de trabajo, con el respectivo acta de su aprobación, el empleador tenía que hacer la respectiva publicación con la respectiva aprobación del Ministerio de Protección Social, y ahí sí entraba en vigencia dicha norma, o dicha norma contractual para las partes, como vendría siendo el reglamento interno de trabajo. Todo eso ya ha desaparecido. Entonces, ¿cómo quedó ahora el Código Laboral? ¿Y cómo se maneja entonces el tema de la preparación y elaboración del reglamento interno de trabajo? Miremos el artículo 106 del Código Laboral. Esta norma no tiene ninguna modificación en su texto original con esta ley 1429, y simplemente el 106 dice: el empleador puede elaborar el reglamento sin intervención ajena. Ojo, esta es la regla general. El empleador puede elaborar el reglamento sin intervención ajena. Regla general. Excepción. ¿Cuál sería? Que si por pacto o por convención colectiva o fallo arbitral o un acuerdo previo con sus trabajadores, se acordó de que ellos iban a participar en la elaboración o en las modificaciones del reglamento interno de trabajo. De lo contrario, vuelvo y repito, la regla general es que el empleador solito allá en su oficina prepara su reglamento interno de trabajo. ¿Está claro? Segundo, ¿cómo quedó el tema de la publicación y su vigencia? La norma quedó que el empleador debe publicar en la cartelera de la empresa el reglamento interno de trabajo. Ya hablaré de cuánto o cómo es esa publicación en cartelera. Y dice la norma, y en la misma informar a los trabajadores mediante circular interna. Entonces, como ustedes observan, estamos hablando de dos cosas. La primera, la publicación en cartelera, y la notificación mediante circular interna a los trabajadores. En este caso, ¿qué es lo más recomendable? Que simplemente mediante esa circular interna cada trabajador firme de haber leído y sobre todo de haber recibido una copia. Es lo mejor entregar una copia a cada trabajador de ese nuevo reglamento interno de trabajo. Y él al firmar pues ya queda notificado. ¿Por qué es importante ese tema de la notificación? Porque la misma norma, la ley 1429, me está diciendo que una vez notificado entra en vigencia dicho reglamento interno de trabajo. O sea, quedó notificado, tiene en sus manos el reglamento interno de trabajo y fuera de eso está en la cartelera, haya publicado, significa entonces que de ese mismo momento ese reglamento interno de trabajo hace parte integral del contrato de trabajo de cada trabajador en esa empresa. Ahora, las objeciones. Aquí hay un tema muy particular. Como esto ya no pasa por manos del inspector de trabajo previamente para que tenga vigencia, sino que lo hace el empleador, lo publica y lo notifica y queda en vigencia automáticamente, la empresa puede, o mejor, los trabajadores, si tienen, por ejemplo, organización sindical, o sea, sindicato, o incluso los trabajadores en general, así no estén sindicalizados, pueden pedirle a la empresa que haga ciertos ajustes, ciertas modificaciones, que serían las objeciones, dentro de los 15 días hábiles siguientes a que fue notificado ese reglamento. Pero los trabajadores y el sindicato solamente pueden hacer objeciones al reglamento interno de trabajo si consideran que cláusulas de ese reglamento interno de trabajo violan los postulados del artículo 106, 108, 111, 112 y 113 del Código Laboral, nada más. ¿Y qué nos dice el 106? ¿Y por qué la norma estableció esos artículos que no pueden ser violados por el reglamento interno de trabajo?
Porque el 106 dice que ¿quién elabora el reglamento? La empresa. Pero si hay convención colectiva, y ahí se había acordado de que los trabajadores participarían, pues ese derecho no se les puede violar a los trabajadores de participar en su elaboración, porque existe el pacto o la convención colectiva previa que establece esa condición. El 108, el 108 habla del contenido del reglamento interno de trabajo y nos dice pues entonces que se debe indicar quién es el empleador, nos habla sobre el tema de la admisión, el aprendizaje, el periodo de prueba, trabajadores accidentales, la escala de sueldos, por ejemplo, si lo hay, el tema de los horarios, el tema de salarios, el tema de ciertas prescripciones de orden y de seguridad, el tema de la escala de faltas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el 111 nos habla de las sanciones disciplinarias y nos dice que no pueden existir penas corporales o penas que afecten o sean lesivas contra la dignidad del trabajador. Entonces no puede existir ese tipo de sanciones. El 112 nos habla de la suspensión del trabajo. El 113 nos habla de las multas. Multas, por ejemplo, por llegar tarde. Entonces el 113 dice que la empresa podrá aplicar como multa por retrasos injustificados hasta la quinta parte del valor de un salario diario del trabajador, sin perjuicio obviamente también de descontar el tiempo que no estuvo laborando. Entonces el reglamento interno de trabajo obviamente no puede imponer una multa superior a la quinta parte de un salario diario. Entonces esas son las cosas que pueden objetar los trabajadores si ese reglamento va en contravía dentro de los 15 días hábiles siguientes a la que fue notificado y está publicado ese reglamento interno de trabajo. Ahora, ¿cuándo eventualmente interviene el inspector de trabajo? Ya sabemos que en la etapa de preparación y la publicación ya no participa el inspector. Es solamente, ojo, si los trabajadores presentaron objeciones porque consideran que se violan los artículos que ya mencioné y la empresa se niega a hacer modificaciones, entonces los trabajadores acudirán ante el inspector de trabajo para que sea él el que investigue y determine si el reglamento interno de trabajo realmente viola las normas del 106, 108, 111, 112 y 113 del Código Laboral. Si el inspector considera que no están fundadas esas objeciones, no pasa nada. Si el inspector considera que sí están fundadas, que sí van en contravía de dichas normas, entonces le va a ordenar a la empresa que haga los respectivos ajustes, las modificaciones o las supresiones del caso. Si la empresa para eso tiene 15 días hábiles máximo. Si no lo hace, entonces el inspector puede imponerle a esa empresa multas hasta de 5 salarios mínimos legales vigentes. Pero mire, lo importante es que quede claro que ahora el inspector solamente participa en caso de que los trabajadores presenten objeciones y la empresa no las acepte, pero ya no participa en su elaboración previa, ya no va a dar ningún tipo de aprobación previo para que entre en vigencia dicho reglamento interno de trabajo. Ya como lo expliqué, el tema de la publicidad, no solamente hay que notificarle a cada trabajador, puede ser con circular interna, sino que adicional a eso, la empresa debe continuar con la publicación en las carteleras, en los sitios visibles de la empresa. Debe ser en 2 sitios distintos dentro de la misma empresa. Y si la empresa tiene varios lugares de trabajo separados, la planta en un sitio, otra planta en otra, la fábrica en otra, la parte administrativa en otra, pues en cada uno de ellos obviamente también debe hacerse dicha publicidad. Debe quedar eso muy claro. Amigos, muchos preguntan que en estos momentos ya han radicado sus reglamentos internos de trabajo desde antes de diciembre, que se encuentran en trámite de revisión ante el inspector de trabajo. ¿Qué hacer con esas solicitudes que están en trámite ante el inspector de trabajo? Pues toda vez que la ley 1429 del 2010 le quita dicha competencia previa al inspector de trabajo, ustedes perfectamente pueden retirarlo y simplemente publíquenlo, que ya tiene toda su vigencia como lo establece la ley 1429 del 2010. Les habla Alexander Coral, muchísimas